Para comenzar, introduciremos lo que es un cuerpo geométrico, que se define como es una figura geométrica que tiene tres dimensiones, o sea, altura, largo y ancho. Ahora bien, los cuerpos geométricos se dividen principalmente en dos tipos, en dependencia de que sus superficies sean planas o sean curvas. Luego entonces, este video lo dedicaremos a la primera clasificación, poliedro, que se define como es un cuerpo geométrico delimitado tan solo por polígonos, o sea, todas sus caras son planas. Ahora bien, dentro de los poliedros encontramos varias clasificaciones. Primera, poliedro regular, que se define como es aquel cuyas caras son polígonos regulares iguales. Por ejemplo, ahora, dentro de los poliedros regulares encontramos en primer lugar el tetraedro regular, que se define como es aquel con cuatro caras iguales que son triángulos equiláteros. Por ejemplo, segunda clasificación de poliedro regular, hexaedro regular, o como también se le denomina el cubo, que se define como es aquel con 6 caras iguales que son cuadrados. Por ejemplo, muy bien. Tercera clasificación de poliedro regular, octaedro regular, que se define como es aquel con 8 caras iguales que son triángulos equiláteros, o sea, y cuarta clasificación que vamos a ver, dodecaedro regular, que se define como es aquel con 12 caras iguales que son triángulos equiláteros. Por ejemplo, muy bien, espero que vayas comprendiendo hasta aquí. Ahora, segunda clasificación de poliedro, el poliedro irregular, que se define como es aquel con al menos una cara con una forma poligonal distinta a las demás. Ahora, dentro de estos tenemos, en primer lugar, el prisma, que se define como es aquel con 3 o más paralelogramos como caras laterales y 2 polígonos paralelos iguales como bases. Ahora, dentro del prisma tenemos dos clasificaciones. Primera clasificación, el prisma recto, que se define como es aquel cuyas aristas laterales son perpendiculares a las bases, y estos se nombran por el polígono que se encuentra en su base. Por ejemplo, el prisma de base triangular, el prisma de base cuadrangular, el prisma de base rectangular, el prisma de base pentagonal y el prisma de base hexagonal, y así sucesivamente. Ahora, la siguiente clasificación de prisma es el prisma oblicuo, que se define como es aquel cuyas aristas laterales no son perpendiculares a las bases. Por ejemplo, el prisma oblicuo de base cuadrangular, el prisma oblicuo de base pentagonal y el prisma oblicuo de base hexagonal. Ahora bien, la siguiente clasificación de poliedro irregular es la pirámide, que se define como es aquella cuyas caras son triángulos con un vértice común llamado vértice de la pirámide y su base es un polígono. Ahora, dentro de la pirámide tenemos la pirámide recta, que se define como es aquella en la que el vértice de la pirámide coincide con la recta perpendicular que pasa por el centro de su base, siendo esta un polígono regular. Por ejemplo, la pirámide recta de base triangular, la pirámide recta de base cuadrangular, la pirámide recta de base pentagonal y la pirámide recta de base hexagonal.
Estos serían algunos de los ejemplos. La siguiente clasificación de pirámide: pirámide inclinada u oblicua, que se define como es aquella en la que el vértice de la pirámide no coincide con la recta perpendicular que pasa por el centro de su base. Por ejemplo, la pirámide de base cuadrangular y la pirámide de base hexagonal. Ahora, también encontramos dentro de los poliedros el tronco de pirámide o pirámide truncada, que se define como es aquel cuando una pirámide ha sido cortada por un plano. Por ejemplo, ahora dentro del tronco de la pirámide encontramos el tronco de pirámide recto o pirámide truncada recta, que se define como es aquel en el que el plano de corte es paralelo a la base de la pirámide. Por ejemplo, el tronco de pirámide de base cuadrangular y el tronco de pirámide recto de base pentagonal. Muy bien. La siguiente clasificación es el tronco de pirámide oblicuo o pirámide truncada inclinada, que se define como es aquel en el que el plano de corte no es paralelo a la base de la pirámide. Por ejemplo, el tronco de pirámide oblicuo de base pentagonal. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre poliedros y algunas de sus clasificaciones como parte del estudio de los cuerpos geométricos. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.